¿controlo o me controlan? Pues es fácil, ¿no? O sea, es fácil siempre y cuando lo ubiquemos y tengamos la humildad de aceptar si estamos controlando o bueno, si nos controlan también. Y pues lo cierto es que pues mira, lo primero que tendremos que empezar a cuestionarnos es hasta dónde llega el querer yo controlar. No sé si te has preguntado alguna vez hasta dónde quieres controlar. ¿Has puesto a analizar tu pensamiento de todo lo que quieres controlar? ¿Hasta dónde quieres controlar? Ejemplo. Ahora con esto de las redes sociales, alguien que te importa en el tema de pareja o algo postea algo que no te parece. Y bueno, quieres empezar a controlarlo desde ahí o a controlarla desde ahí, desde los posteos que hacen en sus redes sociales. ¿Qué opinas de eso? O sea, empezar a controlar desde lo que postea la otra persona. La pregunta es ¿por qué tendrá que ser o hacer más bien lo que tú dices? Y ese es el punto. El punto es exactamente ese. ¿Cómo pretendo que una persona empiece a hacer lo que yo digo, no? Y te voy a decir algo que vas a tenerte que meterte muy bien en tu cabecita. Bueno, es que el control, escúchame bien y te voy a pedir que, como siempre te lo pido en todos los programas, no me creas absolutamente nada, empieces tú a cuestionarte y a investigar. Empieza a investigar. Y yo te diría que el control es una ilusión. ¿Qué opinas de eso? Que el control sea una ilusión. Te voy a pedir que empieces en todos nuestros chats o a través de WhatsApp y me comentes qué opinas de eso, de que el control es una ilusión. Empiézalo a reflexionar. Empieza a reflexionar esta parte de que lo que tú quieres controlar es una ilusión. O sea, es ilusorio que tú quieras controlarle el pensamiento a los demás. Llámese como se llame, hijos, llámese pareja, llámese papás, llámese hermanos, amigos, conocidos. ¿Qué tal como papás? Como papás, ¿qué tal queremos que nuestros hijos se comporten como nosotros queremos? ¿No? O sea, hacen algo ellos porque pues son ellos, son seres individuales y los que nos ponemos nerviosos somos nosotros, los que nos incomodamos somos nosotros. Y en base a que nos incomodamos, ¿qué queremos hacer? Controlar. ¿Qué queremos controlar? Bueno, pues queremos controlarles sus actitudes. Queremos controlarles qué hacen, qué no hacen, cómo se comportan, qué contestan, qué no contestan. O sea, esa parte de yo sentirme incómodo por la actitud de mi hijo y en base a sentirme incómodo quererlo controlar. Entonces ese es un tema que vas a tener que empezar a reflexionar, a analizar, a observar, a vigilar. ¿Qué tan mal te pone que tu pareja tome decisiones y no te consulte? ¿Qué tan mal te pone que sea un ser individual y no esté en ningún momento atenido a darte gusto? ¿Qué tan bien te cae eso? Ejemplo, empieza el día y de repente ves el post de tu pareja, de tu crush, no sé cómo se diga, y empiezas a darte cuenta y desde ahí empiezas a batallar en el día. Ya te pusiste mal. ¿Te has dado cuenta hasta dónde puedes? Bueno, más bien hasta dónde quieres, porque pues tanto como poder no. Imagínate querer controlar a una persona las 24 horas del día, los 365 días del año. Nada más imagínate eso. Empieza a imaginarte cuántas veces tus pensamientos van a vigilar imaginariamente esa persona. Ni siquiera la tienes enfrente. ¿Qué otra de nuestras emociones entran en el control? Empiézame a decir qué emociones entran en el control. Por ejemplo, yo te puedo decir que entran los celos, ¿no?
El querer saber en todo momento qué está haciendo la otra persona. El querer saber dónde está, qué piensa, qué hace, qué no hace, con quién chatea, con quién no chatea. A quién le acepta la solicitud de Facebook, a quién no se la acepta, la de Instagram, dependiendo, ¿no? Y entonces es empezar a ver hasta dónde llega todo lo que es el control. Entonces déjame decirte algo y empiézatelo a grabar en tu mente, porfa. El control es una ilusión. Pero te voy a decir otra de las consecuencias del control. El control lo que más te va a provocar es que te abandones a ti mismo, que dejes de observarte. Ejemplo, tú estás en un proceso de recuperación. Estás pensando que tienes que modificar, cambiar, eliminar ciertas actitudes en tu proceso de recuperación, de reestructuración, en el proceso de una nueva vida, de hacer las cosas diferentes. Y te preguntas, bueno, ¿por qué no tengo energía cuando quiero cambiar ciertas actitudes? Bueno, pues porque en lugar de estarte vigilando a ti mismo en cómo estás actuando, cómo estás dirigiéndote hacia los demás, qué estás haciendo hacia ellos, tus pensamientos, tu energía está enfocada en otra persona, en quererla controlar. Y bueno, ¿qué tal esa parte de ni siquiera lo tienes presente, lo tienes a un lado y tú quieres controlarlo, ¿no? O sea, quieres controlar desde cómo reacciona, desde los pensamientos. ¿Te has dado cuenta hasta dónde llega tu control? O sea, por ejemplo, en el caso de pareja, ¿no? Cuando quieres que te adivinen el pensamiento. Quieres que te adivinen el pensamiento porque tú quieres que tu pareja sepa lo que a ti te gusta. Y entonces, como no te adivinan el pensamiento, te pones mal, te molesta. Mi pregunta es, ¿qué tan congruente, qué tan sano, qué tan probable es que te adivinen el pensamiento? ¿Cómo por qué piensas eso? ¿Cómo por qué piensas que te van a adivinar el pensamiento? Platícame en los comentarios si te ha pasado. ¿Te ha pasado esta parte de que quieres que la persona de enfrente te adivine el pensamiento? Que haga las cosas antes de que tú se las pidas. O el típico, ¿no? De que estás con tu pareja y te pregunta, ¿qué tienes? Y uno dice, nada, ¿no? Digo, no es tanto que lo diga uno, sino simplemente la cara que uno pone, ¿no? ¿Qué tienes? Nada. Pero en ese nada, ¿qué buscas? ¿Que te adivinen el pensamiento? ¿Que el otro sepa qué error cometió? Digo, habrá quien sean errores notorios, notables, ¿no? Perceptibles, a simple vista. Pero ¿qué pasa cuando es algo que, por ejemplo, yo en la mañana me levanté y ando todo estresado y traigo estrés encima y de repente me molesto porque me hablan, porque me dicen algo? Y en lugar de yo empezar a analizarme y decir, a ver, Alonso, estás enojado por esto que sucedió, estás estresado porque tienes que hacer ciertas cosas, porque tienes que cumplir ciertos compromisos. O sea, ahí estás estresado y te hablan y tú ya contestas grosero. Y el control te dice, pues es que la persona de enfrente debería saber el por qué yo estoy así, el por qué le estoy contestando así. O sea, quiero controlar su forma de percibirme. Y ese es el punto. O sea, imagínate buscar que las otras personas se metan a mi mente. Sepan qué estoy pensando, se metan a mis emociones y sepan qué estoy sintiendo, se metan a mi vida y inclusive sepan cómo voy a reaccionar, cómo voy a pensar. Entonces esa es la pregunta del día de hoy y ese es el programa del día de hoy. ¿En dónde quieres controlar? Ejemplo, yo soy hijo único. Del lado de mi mamá soy hijo único. Ella ya no tuvo más hijos. Y del lado de mi papá, bueno, ahí sí tengo
medios hermanos. Pero al lado de mi mamá, por ejemplo, llegó un momento en que yo la apoyaba económicamente cuando ella se metió en algunos temas de deudas. Y entonces, ¿qué crees que quise empezar a controlar? Cuando yo la ayudo a pagar sus deudas, quise empezarle a controlar su manera de gastar. Entonces, cuando ella gastaba en algo que no necesitaba, porque ella trabajó muchos años, entonces su sueldo de cierta manera no le alcanzaba para cubrir todos sus gastos. Pero sí agarraba y gastaba en cosas innecesarias, así lo creía yo. Para ella eran necesarias porque era un gusto para ella, ¿no? O sea, necesarias te puedo hablar de un helado, desde un desayuno fuera de casa, ¿no? Pero para los compromisos que tenía económicamente, pues ese pequeño desvío del recurso económico la desfalcaba. Y entonces yo quería controlar lo que gastaba. Yo quería que ella entendiera que se tenía que administrar. Yo quería que ella entendiera que tenía que distribuir bien su dinero para tener por lo menos para los gastos básicos de su casa. Pero cuando no sucedía lo que yo quería, ¿qué crees que pasaba? Me ponía mal. Y esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué te pone mal a ti que tú quieres controlar? Ahora vamos a meternos un poquito en esta parte de la enfermedad. Esta parte de la enfermedad estamos de acuerdo que pues la mayoría, bueno, más bien todos nosotros o la mayoría, para no generalizar, tenemos heridas desde la escasez, necesitamos llenar vacíos, desde adicciones. Entonces ahora imagínate, pon en tu cabeza un poquito esta parte de querer controlar a un alcohólico, a un drogadicto, a un neurótico, a un depresivo. O sea, tú decirle a esa persona, ¿sabes qué? No vuelvas a tomar. Pero va, y si va y toma, que tú te pongas mal. Y te estarías poniendo mal porque él está tomando, o ella está tomando, o ella está deprimiéndose, o él está drogándose, o sea, la adicción que tú quieras. Te pondrás mal o nos pondremos mal desde el aspecto de sus carencias del otro. O sea, imagínate qué tan incongruente es eso. Querer controlar a los demás desde las carencias que ellos tienen. Inclusive, si nos vamos a poner exigentes, bueno, pongámonos exigentes. La exigencia nos diría que pues lo único que puedo controlar es a mí mismo. Y entonces la pregunta ahí es, ¿por qué no logro controlarme? ¿Por qué no logro modificar lo que quiero modificar? ¿Te has preguntado o más bien te has dado cuenta que a la única persona que podemos controlar es a nosotros mismos? Pero siempre buscamos decirle a los demás qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque desde mi yo controlador agarro y digo, ¿sabes qué? Es que yo te voy a decir qué hacer porque esto te va a llevar a estar bien. Porque aparte así lo disfrazamos los controladores, ¿no? O sea, yo te digo qué hacer para que tú estés bien. Y por ejemplo, yo con mi hijo, se llama Luca, y apenas tiene 3 años. Pero lo que yo busco con él es decirle, ¿sabes qué, hijo? Están estas dos opciones. Yo veo esto, tú toma la decisión, ¿no? O sea, si nosotros pretendemos ayudarle a alguien que esté enfermo, si es que nos escucha, porque normalmente cuando uno está inmerso en un proceso de enfermedad, anda uno disperso, no le importa mucho a uno lo que le digan, ¿no? Y habría que ver qué tanto me escuchan, pero bueno, la intención sería, si me pides mi opinión, ojo, si me pides mi opinión, no es que yo llegue y te la dé, ¿no? No es que yo llegue y te diga, oye, es que veo esto y yo considero que tendrías que hacer esto. Si me piden mi opinión, si me la piden, recalco esta parte porque el querer controlar
incluye el querer dar mi opinión donde no lo tengo que dar o donde no me la piden. Pero bueno, si me piden mi opinión, ¿por qué no decir, bueno, yo veo esto? Veo que si tomas esta decisión, hay este camino, y si tomas esta otra decisión, está este otro camino. Pero tú decide. No. El controlador que dice, no, a ver, aquí se tiene que hacer esto, porque veo esto, ¿no? Me pasa con algunos de mis pacientes. Ejemplo, de repente estamos en terapia y dicen cierta situación y entonces oye, yo veo esto. Y veo que puedes llegar a este punto y lastimarte y batallar, bla, 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 bla. Al principio, te voy a ser muy sincero, al principio me desesperaba. Porque yo decía, bueno, ¿no lo estás viendo? Y ese es el punto. Tenemos que aprender a que cada uno de nosotros está en diferentes procesos evolutivos, mentales. Y entonces, lo que yo pienso, lo que yo tengo en la mente, mis experiencias, mis vivencias, no son para nada iguales a las personas de enfrente. En otras palabras, ni tienes que proyectarte, ¿me explico? Y el de enfrente va a entender cuando tenga que entender, en el momento que tenga que entender, en base a lo que tenga que vivir. Pero muchas veces es esta parte, yo te compartí esta parte de mi mamá cuando la ayudaba en su administración, y era quererle evitar que tuviera broncas de más. Porque mi mamá era muy dada a ir, pedir prestado, y después, aunque no tuviera para pagar el préstamo cada 15 días, cada un mes, dependiendo la frecuencia, empezaba a batallar y empezaba a preocuparse. Empezaba a preocuparse con este tema de por los pagos, ¿me explico? Entonces yo quería que evitarle esa preocupación. Y pues no, tuvo que ser hasta que ella lo entendió, hasta que ella lo vivió. Ejemplo, en las agrupaciones, ¿no? Para los que somos de agrupación, ¿qué tal los padrinos? ¿Qué tal las dinámicas que existen dentro de las agrupaciones? Porque déjame decirte y analízalo, o sea, ¿hasta dónde llega el control de una agrupación? Ojo, si estás teniendo resultados, si vas avanzando, si estás creciendo y estás encontrando lo que buscas, continúa, no hay ningún problema, ¿me explico? Pero si en tu agrupación, como me llegó a pasar a mí en su momento, yo no encontré algo más, porque déjame decirte, y para los que han vivido las experiencias de las agrupaciones, pues la pregunta es si es suficiente con lo que hay y con lo que conocemos en las agrupaciones, ¿me explico? ¿Es suficiente? Y esta pregunta no la voy a responder yo, quiero que te la hagas tú y quiero que la empieces a analizar tú. ¿Es suficiente lo que estamos encontrando, lo que estamos dando, lo que compartimos en esos espacios? Porque al final del día es ¿cómo espero yo que mi guía, mi padrino de una agrupación me ayude a salir de donde estoy si de cierta manera no tiene la autoridad? Y cuando digo autoridad es buscar más allá de las paredes de una agrupación. ¿Por qué no nos dejan? No conozco la dinámica de todos los grupos, te puedo hablar de los que yo he estado y te puedo decir que donde yo estaba, y no voy a decir nombres, pero era como esta parte de controlar hasta que yo quisiera crecer, ¿me explico? Que yo quisiera crecer, que yo quisiera buscar, que yo quisiera evolucionar. Y ese es el punto, ¿hasta dónde estamos queriendo controlar? ¿Hasta dónde estamos queriendo controlar en el aspecto de decirle a nuestros compañeros de agrupación qué tienen que hacer, ¿no? Cortamos las alas, o mejor les decimos, oye, búscale, búscale. O sea, es que imagínate, se me hace un poquito soberbio pensar que en las agrupaciones tenemos absolutamente toda la información que existe en el universo. O sea, estaríamos diciendo que nuestro poder superior nada más tiene la capacidad de vertir la información que hay dentro de una agrupación. Y la pregunta sería, ¿qué más creó él, no?
O sea, ¿qué tanto hay allá afuera? ¿Qué tanta información? ¿Qué tanta información tenemos tabú de ocuparla, de aprenderla? O sea, ni siquiera tenemos el criterio, la valentía de escuchar. Y por ejemplo, algunos me decían, ¿sabes qué? El tema es que pues yo no sé si tengo la capacidad de manejar tal información, ¿no? Pero yo te voy a decir algo. El universo, tu creador, como quieras llamarlo, ¿qué crees? Te dio esa capacidad de saber qué está bien y qué está mal. Porque yo te voy a decir algo. Haz un examen y hazlo ahorita. Hazlo breve. Dime que no sabes qué está bien y qué está mal de lo que hacemos en la vida. Dime que no sabes. Porque si voy a ser sincero, también te voy a decir, o sea, cuando yo me he equivocado, yo sé que de cierta manera, antes de tomar la decisión equivocada, yo sé que me estoy equivocando. ¿Me explico? ¿Qué te quiero decir con esto? Él nos da la capacidad de poder manejar en todo momento el conocimiento que Él te pueda llegar a dar. O sea, en el fondo, adentro de nosotros, sabemos qué está bien y qué está mal. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No tengas miedo. No tengas miedo de tomar decisiones. Porque yo te puedo apostar que el plan es perfecto. Y cuando el plan es perfecto, no pasa absolutamente nada. Hay una frase que me gusta a mí que dice: las bendiciones vienen disfrazadas de tragedia. Las bendiciones vienen disfrazadas de tragedias. Y ese es el punto. O sea, hagamos un análisis, ¿no? Para los que nos gusta ir al pasado. O para los que traemos cargando el pasado, ¿no? Digo, hay mucha gente que, pues bueno, hasta fechas, horarios, trae el pasado ahí cargando, ¿no? Pero bueno, tratemos de sacarle algo diferente al pasado. Regrésate un poquito. Regrésate un poquito y observa qué decisiones has tomado tú en tu vida. Ejemplo, yo ni tenía pensado entrar en la industria farmacéutica, ¿no? Pero en base a una entrevista se hace, quedo y duré ahí un buen tiempo, como 10, 12 años, ¿no? Y pues mi sueño, mi anhelo, mi intención de volverme policía federal, pues no llegó. Te pregunto, el día de hoy, donde estás viviendo, donde estás trabajando, donde estás militando, la pareja que tienes, los papás que tienes, los hijos que tienes, los hermanos que tienes, ¿han sido decisiones tuyas? Y ahí me surge otra pregunta, o sea, si no han sido decisiones mías, ¿por qué el afán de controlar absolutamente todo, hasta la manera de pensar de los demás? Esa es la pregunta. ¿Por qué quiero controlar absolutamente todo? ¿Por qué quiero decir, hacer lo que yo quiero? Y la pregunta sería la siguiente: ¿has hecho lo que tú quieres? Porque inclusive en un proceso de adicción, en un proceso de recuperación, de neurosis, o sea, las personas que están a tu alrededor, ¿tú las elegiste? ¿Tú las escogiste? ¿Tú decidiste que esas personas estuvieran en tu vida? Entonces ese es el punto. O sea, ¿cómo empiezas a controlar todo eso? ¿Cómo empiezas a querer controlar a los demás? Y bueno, te voy a hablar de mi experiencia personal, ¿no? Aunque sea un pleonasmo. Déjame decirte que yo me he dado cuenta que no controlo absolutamente nada. Si quiero y puedo y alcanzo y me enfoco y me entreno y hago el hábito, me entreno para controlar mis pensamientos. Que al final del día, por eso este programa se llama Enséñale a tu mente quién manda. Porque tus pensamientos
Es otra pregunta. ¿Tus pensamientos los controlas o te controlan? ¿Quién manda en tu vida? ¿Te has preguntado eso? ¿Quién manda en tu vida? Y no hablo de tu pareja, ¿eh? No hablo de tu pareja, de tus papás, no hablo de eso. ¿Quién manda en tu vida? ¿Manda tu mente o mandas tú? O simplemente escuchas la vocecita que está ahí en tu cabecita y te dice qué hacer, te dice con quién pelear, ¿no? El clásico de que estás discutiendo con alguien y te dice, ¿sabes qué? Es que tú te equivocaste en esto. Y tu mente dice, no, contéstale esto, dile aquello, dile que se acuerde la vez, el día que te hizo, que no te hizo, que te... ¿Sí me explico? ¿Quién manda? ¿Por qué no hacemos una pausa, no? Y por ejemplo, me preguntaban, oye, ¿cómo paro mi mente? Y te voy a dar una respuesta así muy rápido. Deja de respirar. En el momento que tu mente esté al 1000 por hora, al 2000 por hora, esté a todo lo que da, haz una pausa y aguanta la respiración. Por ejemplo, ahorita hazlo. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. ¿Cómo está tu mente? Ahora, ¿dónde está tu mente? ¿Tu mente dónde está ahorita? ¿Por qué te digo que dejes de respirar? Porque cuando dejas de respirar, tu mente se va a venir aquí, al presente, al aquí, a la hora. Se va a detener, va a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy recibiendo oxígeno? ¿Qué va a suceder? ¿Me voy a morir? Y entonces todos tus pensamientos empiezan a apagarse. No me lo creas. Ya te dije que todo lo que platiquemos aquí en el programa, todo lo que se diga aquí, no me lo creas. Experiméntalo. Empieza a experimentarlo. Y si no funciona, pero busca qué hacer. Yo me acuerdo que pues en mi agrupación me decían, oye, ¿sabes qué? Busca una vida útil y feliz, ¿no? Ajá, ¿cómo? Ya me convenciste todo lo malo que hago, ya me convenciste todos los errores que tengo, ya me convenciste de todo lo que hago mal, ahora dime cómo le hago. No me importa mucho que me lo digas, ya estoy convencido de lo imperfecto que soy. Ya estoy convencido de los errores que he cometido. Ahora dime qué hago para salir del hoyo, qué hago para salir de aquí. Me tuve que dar cuenta que no es suficiente un padrino y una agrupación para los que son de agrupación. No es suficiente. Y si sí lo es, dime entonces por qué no has avanzado en tus procesos. Y me tuve que dar cuenta que tenía que continuar con un crecimiento interior, que tenía que continuar con una plataforma interior, porque el día de hoy somos muy digitales. Y hablamos de plataformas, de redes sociales, de inteligencia artificial, pero no nos damos cuenta que tenemos una plataforma interior y una plataforma exterior. ¿Y qué tanto estoy trabajando con mi plataforma interior? ¿Qué tanto me cuestiono? ¿Qué tanto dejo de estarle echando la culpa a los demás? ¿Qué tanto dejo de estar viendo lo que hacen los demás? ¿Qué tanto dejo de querer controlar lo que hacen los demás? Y ese es el tema del día de hoy, el control. ¿Cómo pretendo controlar? ¿A cuántas personas quieres controlar para empezar? Empieza, a ver, hay que hacer un ejercicio. Y por favor pónmelo y escríbemelo. ¿Cuántas personas quieres controlar? ¿De cuántas personas depende tu estabilidad emocional? Hazlo así rápido. No te vayas muy lejos porque pueden ser muchas. Pero así, de bote pronto, ¿de qué persona depende tu estabilidad emocional? ¿De ti? El día de hoy estás bien porque estás tú contigo mismo, porque sabes lo que vales, lo que eres, que eres perfecto en el aspecto de creación, no de actitudes, porque pues si no ahí los egotes van a brincar, ¿no? Y van a decir, sí, claro, soy perfecta, soy perfecto. No hablo de eso. No te confundas. Pero dime, o sea, ¿estás bien contigo mismo?
¿Qué quieres controlar? Quieres controlar hasta tu apariencia, quieres controlar tu físico. Ahí ves a todas y a todos bien producidos, está bien. Yo no digo que verse bien sea malo, yo no digo esa parte, no. La pregunta es ¿por qué lo estás haciendo? ¿Quieres controlar hasta, bueno, por ejemplo, los que se llegan a realizar alguna cirugía, ¿no? No, yo no critico, todos somos libres, pero la pregunta es, ¿no estoy contento con quién soy? No sé quién soy. ¿Quién dice que me tengo que parecer a alguien? ¿Quién dice que tengo que buscar un personaje? Porque déjame decirte otra cosa. ¿Te has dado cuenta que estamos llenos de personajes? Y no te vayas lejos, voltea a ver a tu tribu. Y tribu me refiero a tu familia. Voltea a ver a tu familia, empieza a ver cómo muchas de las actitudes que tenemos el día de hoy vienen desde ahí. ¿Te has dado cuenta lo dramáticos que somos? No se hace lo que yo digo, cómo me comporto, cómo reacciono. ¿Quieres controlar algo? Controla tus reacciones. Controla tus emociones, controla tus actitudes. Deja de querer controlar a los demás. Porque, te lo dije hace rato, es una ilusión. Estás viviendo en una ilusión. Si piensas que estás controlando a los demás, estás viviendo en una ilusión. No me lo creas. Analízalo. No me lo creas, experiméntalo. Ya te dije... ¿sabes qué? Es que pues Alonso está mal. O sea, bueno, sí estoy mal. Porque yo tampoco tengo la verdad absoluta. Yo también estoy en un proceso de crecimiento día con día. Yo no soy perfecto. Yo estoy aprendiendo. Lo que yo vengo a hacer aquí al final del día es compartir lo que me ha servido, lo que he detectado, lo que se me ha permitido y se me ha concedido entender. Porque déjame decirte que yo tampoco estoy en la postura de, pues es que yo he aprendido esto, gracias a que yo he investigado, gracias a que he entrenado, gracias a que... O sea, yo no estoy en esa postura, discúlpame. A mí se me ha concedido, a mí se me ha dado, a mí se me ha permitido. Mira, nos ponen 2 personas, 7 personas. Digo, en el tema de cuántas personas depende tu estabilidad emocional hoy. Imagínate que tu estabilidad emocional el día de hoy dependa de 7 personas. Imagínate eso tantito. 7 personas. Ejemplo, cuando estuve en la industria farmacéutica me permitieron llegar a una gerencia y traía 19 personas a mi cargo. Ojo. Pero a ellos de cierta manera me tenían que hacer caso, pues porque se les pagaba un sueldo. Y porque para eso se rentaba, ¿no? Cuando tú estás trabajando, pues te rentas para algo. Digo, si te gusta o no, ese ya es tema tuyo, ¿no? Pero bueno, imagínate 7 personas, que quieras controlar 7 personas a la vez. Y la segunda pregunta sería, ya que hiciste este ejercicio de cuántas personas depende de tu estabilidad emocional, la segunda pregunta sería, y te pido que lo hagas, ¿qué quieres que hagan esas 7 personas? ¿Y en dónde los quieres controlar? En su manera de pensar, en su manera de ser, en su manera de no hacer, en todas las cosas que hacen, en las que no hacen. ¿Cómo se comportan contigo? ¿Qué te dicen? ¿Cómo te tratan? O sea, ¿dónde quieres controlar? Porque déjame decirte, ¿no? Y es algo que yo vi, o sea, si a mí de repente me contestan mal, si me contestan golpeado, me pongo mal. Y regalo mucho tiempo de mi paz, nada más porque me contestaron golpeado. Pero ¿qué tal que esa persona no ha tenido un buen día? Entonces yo quisiera controlar la forma en que me hablan las demás personas. Entonces es donde tenemos que empezar a analizar, ¿me explico? O sea, ¿hasta dónde quiero controlar?
Imagínate querer controlar la forma en que me hablan. Ojo, yo no digo que no pintemos límites y que no pidamos respeto. Yo no estoy hablando de eso. Pero si me hablan mal, si me contestan mal, ¿qué hago yo? ¿Cómo acciono? ¿Acciono o reacciono? Y normalmente reacciono. ¿Cómo reacciono? Me enojo. Como buen neurótico, pues entra la ira, ¿no? ¿Por qué me está hablando así, no? Y ni siquiera es que lo exprese, ¿no? O sea, pongo mi cara, cuelgo mi cara, por no decir la otra palabra, y empiezo a enojarme por dentro. Y nada más empiezo a sentir la ira interna, ¿no? ¿Por qué me habló así? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me trata así? ¿Quién es él? ¿Quién es ella para hablarme así? ¿Qué le pasa? Y me empiezo a enojar, ¿me explico? Y entonces no me doy cuenta, pero ella entró a un proceso de una guerra interna. Pero ¿qué crees? Cuando yo quiero empezar a enfrentar esas emociones, esos procesos internos, lo que sucede es que toda mi energía está vertida en controlar al otro. Imagínate qué tan incongruente es eso. Querer controlar al otro para que se detenga un proceso interno mío. Escucha esa parte, por favor. Querer controlar al otro para que se detenga un proceso interno mío. Es que yo no me hubiera puesto así, yo no me hubiera enojado así si tú no me hubieras hablado así. Repito, es que yo no me hubiera puesto así, es que yo no me hubiera enojado así si tú no me hubieras... Escucha esto, si tú no me hubieras hablado así. Yo te hablaba de una plataforma interna. La emoción, el conflicto que yo estoy sintiendo cuando me enojo, ¿quién lo tiene que solucionar? ¿Dónde se soluciona? ¿En mi plataforma interna o en la plataforma externa? Y en la plataforma externa, llámese las demás personas. Y ese es el punto, esa es la pregunta. ¿Dónde vas a empezar a solucionar lo que sientes internamente? Decía Carl Jung, uno de los padres de la filosofía, el que mira afuera sueña. El que mira adentro despierta. ¿Qué opinas de eso? Analiza un poquito la frase que él nos da. El que mira afuera sueña. ¿Qué crees que quería decir él? O sea, hay que estar soñando, neurótico, ¿no? Porque los neuróticos somos buenos para soñar, para imaginar, para creer que todo se va a componer por arte de magia, ¿no? Busca afuera lo que tienes que encontrar adentro, pero fíjate lo que dice la segunda parte de la frase. El que mira adentro, despierta. ¿A qué le llamaba él un despertar? ¿Me explico? Y eso es lo que yo tengo que buscar. Hay dos posiciones en esta vida, ¿no? La víctima y el protagonista. La víctima, rápidamente te la describo, es que mi mamá, mi papá, el perro, el vecino, mis hijos, mis tíos, mis primos, mis amigos son así y por eso soy yo así. Y el protagonista dice, ¿qué hice mal yo para encontrarme en esta situación? Cuando uno dice, ¿qué hice mal yo para encontrarme en esta situación? Pues tienes que buscar dónde adentro. Porque afuera vas a encontrar las decisiones que tomaste, las consecuencias que estás viviendo en base a las decisiones. Pero internamente vas a decir, bueno, ¿por qué tomé esta decisión? Porque déjame decirte algo, yo te preguntaba hace rato, mirando a tu pasado, ¿qué decisiones has tomado? Yo trabajé 10 años en la industria farmacéutica, o 12, no me acuerdo, 10, déjalo, y yo quería ser policía federal. ¿Qué decisión tomé? La pareja que tienes el día de hoy, ¿tú decidiste estar con ella? ¿Cómo llegó a tu vida? Pregúntate cómo llegó a tu vida. ¿Dónde la conociste? ¿Dónde lo conociste?
¿A poco tú decidiste conocerla en cierto lugar y así se dio? ¿A poco tú dijiste un día, sabes que hoy me levanté de buenas y hoy voy a conocerla en, no sé, en un bar, o no sé, en una agrupación o en el trabajo, no sé, donde hayas conocido a tu pareja? Digo, yo conozco casos que eran vecinos, por ejemplo, ¿no? Eran vecinos, se conocieron desde chiquitos y bueno, terminaron como matrimonio, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde la conociste? ¿Dónde lo conociste? O sea, ¿tú decidiste esa parte? ¿O llegaste, el clásico, que llegaste a la escuela y la conociste o lo conociste en la escuela? ¿O fuiste a algún lado y lo conociste? O sea, ni siquiera eso considero que nosotros decidamos, ¿me explico? Entonces dime qué decisiones has tomado en tu vida. ¿Y qué te quiero decir con eso? Empieza a soltar el control. Ni vas a poder controlar todo lo que quieres. Ahora, con los hijos. ¿Qué opinas de esa parte de los hijos? Ejemplo, yo luego veo a Luca que, pues sí, hay veces que no quiere platicar con nadie, ¿no? O sea, le dices, dale un beso, ¿no? Y no quiere. Pues yo no lo obligo. Dejémoslo ser, dejémoslos que ellos desarrollen su personalidad. ¿Quieres darle un beso? Dáselo. ¿No quieres dárselo? No se lo des. Pero ¿qué pasa en mi persona? No en la de él, en mi persona. ¿Cómo me empiezo a sentir yo incómodo? ¿Por qué me siento incómodo? Pues porque hay reglas que se tienen que seguir dentro de una sociedad y pongo las comillas de reglas. O sea, ¿quién nos dice que tenemos que ser como es? O sea, mientras no lastime yo, ¿por qué tendrá que obligarle a mi hijo a darle un beso a alguien que él no quiere darle un beso? Bueno, pues porque la sociedad dice que si no me lo van a tachar de maleducado. Bueno, pues que lo tachen de maleducado. Yo no lo voy a obligar a besar a alguien que no quiere besar. Pero ¿dónde tiene que estar el control? ¿En lo que hace mi hijo? ¿Tengo que controlar lo que hace él? ¿O tengo que controlarme internamente en base a las emociones, a los sentimientos, a la incomodidad que yo siento? Y esa es la pregunta. ¿Qué tan incómodo me siento yo cuando mi pareja hace ciertas cosas? Cuando mi mamá, cuando mi papá, cuando mis hermanos hacen ciertas cosas. La pregunta es, ¿por qué te incomoda? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué la incomodidad? Y ahí entra el control. ¿Quieres controlar cómo se comportan los demás? Yo te hablaba un poquito de esta experiencia que yo vivo dentro de una agrupación en el aspecto de decir, oye, ya me dijiste que soy neurótico, que soy soberbio, que soy iracundo. O sea, ya me dijiste todo lo que hago mal. Ya me lo dijiste. Ya te creo, ¿no? Porque cuando llegué yo a una agrupación, pues yo decía, bueno, pues yo soy perfecto, ¿no? O sea, pues, ¿cuál es el tema? ¿De qué tengo que cambiar? ¿De qué me hablas? Pero bueno, ya me convenciste lo que estoy haciendo mal, ya me dijiste lo que estoy haciendo mal, ¿dónde están mis fallas? ¿Dónde están mis errores? Bueno, ahora te pido de favor que me digas qué hago para salir de ahí. No, pues cambia. ¿Cómo? Ya no me regales tu historia de vida. Me la puedes seguir regalando, claro, pero ayúdame mejor. Dime cómo le hiciste en las situaciones que yo no puedo modificar, en las situaciones que yo he tratado de cambiar y no lo logro. Dime cómo le haces. Ejemplo, yo te decía hace rato, ¿quieres parar tu mente? Si tus pensamientos están así al mil, están a todo lo que da, deja de respirar, contén la respiración. Deja de meterte al celular donde vas a sacar más ansiedad. Empieza a hacer respiraciones. Después de que dejes de respirar, empieza a hacerte consciente del aquí y del ahora. Te voy a decir también cómo le hago para aplacar mi mente. Por ejemplo, cuando está mi mente a todo lo que da, volteo y veo el reloj y digo,
A ver, son las 5:47 del 8 de febrero del 2023. Aquí, ahora, en este minuto, siendo las 5:47 del 8 de febrero, ¿qué me hace falta? Y yo te invito a que hagas el ejercicio. Ahorita es una pausa de lo que estés haciendo. Pregúntate, ahorita, en este momento, ahorita, aquí, ahora, ¿qué te hace falta? Ojo, no estoy hablando de los compromisos que tengas, de aquí, ahora, en el presente, actualmente, aquí. Congélate tantito, ¿qué te hace falta? Y así empiezo yo a entrenar mi mente, a mantenerla presente, a mantenerla en pausa. Porque entonces yo te podría decir que, pues, por ejemplo, estamos a 8, ¿no? El 12 tengo que pagar una de las tarjetas. Bueno, pues estamos a 8. Para 12 ya me fui 4 días adelante. Eso multiplícalo por horas. 4 horas por 24. Y eso luego el resultado que te dé por 60 minutos que trae cada hora, porque son 24 horas. Y luego por segundos. Y te vas a dar cuenta cuánto tiempo vas a estar pensando anticipadamente en el futuro de pagar la tarjeta, de los compromisos que tengas. Y entonces no le doy oportunidad a las cosas que se vayan acomodando. En mi caso, no le doy oportunidad a mi creador de hacerse cargo de lo que le pido. ¿Me explico? Vas a tener que esperar, no todo es inmediato. O sea, ya queremos controlar hasta la inmediatez. Ejemplo, yo veo las nuevas generaciones y no tengo tema, o sea, esto no es un conflicto de generacional, simplemente son características de cada uno de nosotros. Pero yo en los pacientes que trato veo conflictos generacionales. No estamos entendiendo a las nuevas generaciones. Por ejemplo, las nuevas generaciones es muy fácil que te dejen un trabajo, ¿no? Que dejen de trabajar contigo y que te manden un WhatsApp para decirte, ¿sabes qué? Pues ya no voy a trabajar contigo, ¿no? Entonces imagínate la generación que nació con el celular, con el WhatsApp en la mano, mandándole un mensaje a un generación X, como yo, por ejemplo, y que me digan, oye, ya no voy a trabajar contigo. En mis tiempos, en mi generación, era ir personalmente y decir, oye, te doy las gracias por la oportunidad, ya no voy a trabajar contigo. Entonces, como no se hace como se hacía en mis tiempos, yo lo tomo como ofensa, ¿me explico? Lo tomo como ofensa, pero tal vez ni siquiera lo hicieron con esa intención. Simplemente son pensamientos diferentes, nuevos chips, ¿no? Hablando a nivel psique, a nivel mental. Igual son nuevas versiones, ¿no? Actualizaciones. Por ejemplo, yo veo a Luca y pues no, me da la vuelta, ¿no? Y pues tengo que estar bien vivo porque ya traen un chip pues un procesador última generación, literal, ¿me explico? Entonces, no es que hagan las cosas con afán de ofendernos. Pero yo me ofendo porque digo, bueno, las cosas se hacían así. Ahora, ¿por qué se tienen que hacer así? Pues porque todo va evolucionando, todo va cambiando. Depende mucho de cómo yo me adapte al cambio. Pero no, yo quiero controlar. No, a ver, tiene que venir hasta acá, decirme de frente, gracias, ya no voy a trabajar con usted. ¿Por qué no empezar a ser flexibles? Porque te voy a decir algo, si tú te quieres ir adaptando en el día a día, quieres ir avanzando, pues lo único constante en la vida es el cambio. Y te voy a pedir que analices profundamente esa frase. Lo único constante en la vida es el cambio. Lo único constante en la vida es el cambio.
¿Qué te quiero decir con esto? Todo está cambiando. Nosotros mismos no somos los mismos que éramos el día de ayer. Por ejemplo, yo el día de ayer todavía tenía cabello, ¿no? Y pues el día de hoy ya no tengo, ¿no? Entonces, desde ahí, o sea, como por qué ¿qué queremos hacer? ¿Detener el tiempo? Porque ese es un pensamiento neurótico, ¿no? Querer detener el tiempo, controlar todo, que todo se quede igual. Que todo se quede cuando yo era feliz en mi infancia, cuando mis papás estaban juntos, que no se mueva de ahí el tiempo, mi vida. Que sean las cenas de Navidad iguales a cuando todos nos divertíamos y parecía que todos estábamos felices y contentos. Que se pause todo, que se detenga todo. Yo veo a Luca, ¿no? Te digo, ya tiene 3 años. Y sale en las fotos, ¿no? Ya ves que luego Google te manda ahí los recuerdos. Y yo veo su cambio. Y vas viendo cómo quisieras detener esos cambios. Bueno, te tengo noticias. No se puede. Suelta el control, ¿no? Porque desde esa pequeñez de yo quererle detener el crecimiento a mi hijo, pues desde ahí ya quiero controlar, ¿me explico? Desde ahí yo quiero hacer que todo se pause, o sea, que la felicidad, a como yo la concebía, que esta parte de ser feliz, cuando eran ciertas situaciones, las fiestas de los 24 de diciembre, fines de año, cumpleaños, con mis familiares, con mis seres queridos, que se pause. Pero si nos vamos a la realidad, porque ese es otro tema, te tienes que afianzar en la realidad, jamás va a volver a ser igual. Y más vale que lo vayas viendo. Porque si no vas a estar añorando, vas a estar batallando, vas a estar extrañando. Y el tema no es que extrañes, no es que añores. La pregunta es cómo te sientes. Y entonces ahí vienes cargando todo un cúmulo de emociones del pasado. Lo vienes cargando a tu día de hoy. Y el día de hoy aquí en el presente, donde puedo hacer cambios, donde tengo que enfocarme para modificar, donde tengo que quedarme quieto y concentrarme para no volver a contestar mal, pues no puedo porque traigo cargando todo lo del pasado. ¿Qué tal esas peleas a nivel pareja, no? ¿Te acuerdas cuando me dijiste hace 4 o 5 años, siendo la fecha tal, el horario tal, la situación tal, estando las nubes, estando nublado y estaba empezando a llover y me acuerdo que iba pasando una hormiga, ¿no? De hace 5 años y lo traes aquí al presente, ¿para qué? ¿Para qué cargas tanto? Ahora eso no te da control, ¿eh? El que traigas cargando ahí detalladamente, minuto a minuto, segundo a segundo, todo lo que te hicieron, no te da control, ¿eh? Te da descontrol. Hay una frase y te voy a pedir que la analices, que la estudies, que la reflexiones, que le des vuelta. Lo que quieres controlar, termina controlándote. Y entonces ya no entendí. Y por eso el programa de hoy se llama ¿Controlo o me controlan? Por eso el programa de hoy es ¿me están controlando o estoy controlando? ¿Qué opinas? Te voy a pedir que me pongas ahí en los comentarios tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Qué te deja ver estas reflexiones que estamos haciendo? ¿Qué ves? ¿Qué ves en ti? ¿Qué ves? Ajá, ¿qué cosas nuevas alcanzas a ver, no? Igual cosas que no habías visto. Y el punto es ese, o sea, el punto es simplemente esta parte de ¿hasta dónde quieres controlar? Ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez que andábamos
En el coche, yo iba adelante uno de mis tíos con su esposa. Yo estaba chico, yo de haber tenido como... Ay, no sé, pero... como 10, 9 años por ahí. Y entonces íbamos manejando. Bueno, íbamos... Más bien, él iba manejando, yo iba atrás de él. Su esposa iba en el asiento del copiloto. Ajá, y creo que nada más íbamos nosotros tres. Total que iba manejando mi tío y de repente pasa una chava, ¿no? Con buen cuerpo. Y yo me acuerdo que en ese momento yo volteé a ver a mi tía porque era muy celosa. Y pues mi tío mantuvo la vista al frente. Pero cuando volteé a mi tía a ver a mi tío espejea por el retrovisor, ¿no? Para ver a la chava. Y me acuerdo que mi tía le hizo, ya te vi, la viste por el espejo, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, ¿hasta dónde quieres controlar? ¿Quieres controlar la vista? ¿Qué quieres controlar el día de hoy? ¿Hasta dónde quieres controlar? Imagínate lo incongruente de querer controlar los pensamientos. Por favor, nada más analízalo. Analízalo. Y ahora te voy a decir algo. ¿Tú crees y supones que puedes controlar los pensamientos, Pero yo te voy a hacer una pregunta y te la voy a hacer con todo mi amor y cariño. ¿Sabes lo que está pensando la otra persona? Tú supones saber lo que está pensando la otra persona. Pero a ciencia cierta jamás vas a saber lo que está pensando a menos que esa persona te lo diga. Pero ¿qué tal eso de la suposición? O sea, el control dice, no, es que es esto y esto y esto, y agarras y juzgas sentencias y tal vez ni siquiera era lo que tú pensabas. Aguas con las suposiciones. Deja de suponer, pregunta, oye, ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué me contestaste así? ¿Por qué me tratas así? Deja de estar suponiendo, pregunta. Pero ¿sabes por qué no logramos preguntar? Porque cuando nos hacen algo, el cúmulo de emociones, el cómo estamos acostumbrados a reaccionar, nos lleva. Y entonces en lugar de yo decir, hacer una pausa y decir, oye, ¿por qué me contestaste así? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me dijiste esto? También me enoja, no, es que me lo dijo porque seguramente viene enojado, viene enojada, porque seguramente hizo esto, hizo aquello, y empiezo yo a juzgar y a sentenciar sobre suposiciones, sobre irrealidades. Imagínate esta parte de yo juzgar y sentenciar en base a lo que yo supongo. No, pues está cañón, ¿cómo vamos a tener comunicación? ¿Cómo vamos a tener comunicación si no sé comunicarme? Y yo te hago una pregunta. Yo me acuerdo que cuando me enseñaron el proceso de la comunicación, ya sabes, un emisor, un receptor, el mensaje, el que envía uno, el que envía el otro, ¿no? Yo te hago una pregunta. ¿Te has dado cuenta que cuando tú quieres decir algo, el de enfrente lo entiende de otra manera? Y mi pregunta es, ¿por qué crees que sucede eso? ¿Por qué crees que el de enfrente entiende de manera diferente lo que tú quieres expresar? Y ese es el punto, o sea, desde ahí estamos mal, o sea, entre lo que yo digo, tú entiendes, en lo que tú me regresas, o sea, se empieza a hacer un caos, ¿me explico? Y luego a eso agrégale que empiezas a traer las cosas de hace 5, 6, 10, 15, 20 años. Es que yo me acuerdo, hermana, que cuando estábamos chiquitas tú me pegabas y tú me hacías el jalón de greñas. Pero ahora que tenemos 50, 40, 30, no lo puedo superar, pero sí me acuerdo. Y entonces empieza, o sea, difícilmente nos vamos a poder comunicar. ¿Pero por qué? Pues porque el control te da seguridad. ¿Crees?
Y hay otro tema, ¿no? O sea, el control lo podemos abordar desde las heridas, ¿no? Y la traición te lleva a ser controlador. Pero bueno, ese sería otro tema bastante largo, ¿me explico? Pero es esta parte de decir, o sea, voy a suponer lo que piensas para que eso me dé control sobre de ti y yo me pueda sentir seguro. Y tal vez ni siquiera es lo que tú estás pensando, lo que tú estás suponiendo, pero te da seguridad el hecho de tú saber, y pongo entre comillas saber, te da seguridad el tú saber lo que está pensando el otro. ¿Te habías dado cuenta que tu control llega hasta los pensamientos? Porque bueno, podría suponer que como mamás, papás, cuando tienen que hacer tarea a los hijos, alguna actividad, algo, tú dices, bueno, hay que decirle qué hacer para que haya un control y vayamos avanzando dentro de la escuela, ¿no? Por decir algo. Pero te habías dado cuenta, habías analizado, reflexionado, observado, identificado, descubierto que quieres controlar los pensamientos de los demás. Y ese es el punto. ¿Cómo vas a controlar los pensamientos de los demás? El que está enfrente es individual, tiene voluntad propia, puede tomar decisiones, tiene experiencias vividas, tuvo una niñez, una infancia, una gestación, donde sucedieron cosas que ni siquiera tú sabes, ni siquiera él mismo, ella misma lo sabe, y tú quieres controlar la forma de pensar de esa persona. No entiendo. No entiendo esa parte. Pero dime qué opinas. O sea, dime qué encuentras, qué no encuentras dentro de estas reflexiones. Aquí el único interés, ya sabes, es que la ardilla empieza a caminar. Y ardilla le llamo al cerebro. Empiézate a cuestionar, empieza a decir, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Hay otra parte, o sea, esta parte de decir, ¿sabes qué? Pues es que hasta el día de hoy los resultados no me han servido, no han sido los que yo quiero. Bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Quién manda y quién controla tu vida? ¿Te dan alas en tu agrupación o te cortan las alas? ¿Te controlan o te impulsan? ¿Tú controlas o impulsas a tus hijos, a tus familiares, a tu pareja? ¿Los controlas o los impulsas? Suéltalos, déjalos que crezcan, déjalos que avancen, déjalos que conozcan, déjalos que aprendan, déjalos que experimenten, o sea, déjalos. Y pues bueno, de mi parte solo queda decirles que todo lo que tratamos de transmitir en este programa pues siempre va a ser en afán de que lo duden, en afán de que no crean nada de lo que se dice aquí, nunca, nunca, nunca. No crean nada absolutamente, investiguen, echen a andar la ardilla y pues enséñenle a su mente quién manda. Bendiciones infinitas para todos. Gracias.